Bueno, vamos a continuar con la sesión 2 de cómo hablar de sexualidad con mi adolescente. Pero antes de entrar a este tema de cómo hacerlo, yo creo que sí es bien importante entender un poquito más sobre qué es la adolescencia y entenderla desde ahora, desde nuestra adultez. Porque, ¿sabes algo? Sí creo que el mayor problema para entender la adolescencia es que a las personas adultas como que se nos olvida, ¿no? O sea, como que de repente nos hacemos de memoria muy corta y se nos olvida que fuimos adolescentes, que hicimos, que sentimos, que estuvimos en situaciones de riesgo incluso. Se nos olvida. Y entonces, de esta forma, si no recordamos nuestra propia vivencia adolescente, no vamos a poder empatizar con nuestros y nuestras adolescentes. Entonces, sí creo que es importante recordar un poquito. Es más, si puedes hacerlo ahora, si pudieras traer a tu mente cómo viviste tu adolescencia, cuáles fueron las cosas que aprendiste, cuáles fueron aquellas conductas de riesgo a las que te sometiste, cómo viviste tu sexualidad y tu erotismo, sería bien importante para poder comprender la adolescencia de tu hijo o hija, o de la persona que tienes ahí a tu cargo que está en esta edad. Entonces, vamos a entender un poquito la adolescencia desde nuestra perspectiva adulta para poderla dimensionar de una forma diferente. A veces escucho adolescencia y entonces la gente, según esto etimológicamente, te dice, no, adolescencia es adolecer, es que fallan las cosas, es que es una etapa infernal, casi, o sea, las mamás y papás de adolescentes es pobre de ti, o sea, se vienen 10 años de algo nefasto, y no es cierto. Me parece que en principio lo que debemos de hacer es quitar estas ideas de nuestra cabeza, pensar en nuestras adolescentes y nuestros adolescentes como personas en un proceso de maduración. No queramos verlos como personas adultas, no son personas adultas, son adolescentes. Entonces, si quitamos esta idea de nuestra mente de verles como personas adultas, nos va a ayudar muchísimo en este contacto y en este proceso de acompañamiento. Vamos a empezar por definir qué es la adolescencia, porque sí creo que es importante, estamos hablando de adolescentes, entonces definamos qué es la adolescencia. Fíjate, es una etapa del desarrollo humano, pero es una etapa que fue creada socialmente. Es decir, no es una etapa natural. Por supuesto que va de la mano de la pubertad, que ahorita voy a explicar qué es, pero es una etapa que se creó de forma social. Es un periodo de transición entre la niñez a la etapa adulta. Entonces, más o menos comprende a los teens en inglés, o sea, de los 11 a los 19 años, comprende la etapa de la adolescencia y todos estos cambios que se van viviendo. Su comienzo y su duración es variable. O sea, hay personas que inician su adolescencia a los 3, hay quienes a los 11, hay quienes incluso antes, y se supone que debería de terminar a los 19, pero pues hay personas de 25 que siguen siendo adolescentes. Entonces, en promedio, te digo, es esta etapa de los 11 a los 19, pero sí puede haber un poquito ahí de flexibilidad, de acuerdo también a las vivencias de cada una de las personas. Por supuesto que la adolescencia marca el final de la niñez y todo lo que esto conlleva. También es una etapa de duelo, también es una etapa de separación. Ahorita lo vamos a ir desglosando y viéndolo para que lo puedas entender de una mejor forma. Y por supuesto que durante todos estos años se van creando los cimientos para la vida adulta. Por eso es tan importante estar presentes durante la adolescencia de aquellas personas que están a nuestro cargo. Estar presentes en cuanto a información, en cuanto a emociones, en cuanto a lo social, de verdad, ser una presencia que les pueda ayudar a que puedan vivir este proceso de la mejor forma y a que puedan crearse como adultos y adultas funcionales más adelante, ¿sí? Por supuesto que la adolescencia tiene que ver con cambios físicos, que esto se llama pubertad, tiene que ver con un desarrollo cognitivo, y aquí hay otra cosa bien importante. El último órgano que madura en nuestro cuerpo, sí lo sabes, es el cerebro. Entonces, por ahí de los 21, 22, hasta los 23 años,
termina su maduración, o sea, la corteza frontal de nuestro cerebro termina de madurar, donde se llevan a cabo muchas de las funciones que para nosotros las personas adultas ya las tenemos así súper vivas. Para las personas adolescentes todavía les cuesta mucho trabajo generar, por ejemplo, conciencia, juicios, cuestiones muy abstractas, todo ese tipo de situaciones. Entonces, entendamos que su cerebro está madurando. Y no haciendo, o sea, ninguna cosa puede acelerar este proceso de maduración, de madurez del cerebro. Entonces, esto es bien importante. Los cambios emocionales están al día. De repente, si son demasiado vulnerables, por supuesto, o sea, son cambiantes con respecto a sus emociones. También las emociones, acuérdense que también están en el cerebro, aunque se proyectan a través del cuerpo, también están en un sistema del cerebro que se conoce como sistema límbico, también está en un proceso de desarrollo y tiene que ver también con toda esta expresión del juicio de la corteza cerebral. Y la adolescencia también tiene que ver muchísimo con las expectativas sociales. Por supuesto, la de los pares, porque las expectativas sociales ya de papá y mamá van quedando un poquito, o de las personas adultas o del mundo adulto, va quedando un poquito de lado. Les importa más lo que opinen las personas de su edad. Eso con respecto a la adolescencia y para entender un poquito más acerca del concepto y del proceso. Ahora, la pubertad tiene que ver con los cambios físicos que va presentando una persona, o sea, con el desarrollo de su cuerpo. Esta foto es muy característica porque el primer dato de pubertad es la estimulación de las glándulas de nuestro cuerpo. O sea, el sistema hormonal se activa de una forma diferente. Y algunas de las glándulas de nuestro cuerpo son las sudoríparas. Entonces, de verdad, cuando cambia ese olor de las personas, es porque están entrando en un proceso de la pubertad. A veces empiezan, de verdad, de edades muy tempranas con estos cambios en su olor. Y se nota cuando hay un grupo de púberes, se nota de inmediato esta característica en los olores. Entonces, estos cambios físicos se presentan a partir de los cambios hormonales, de las glándulas, del desarrollo de las glándulas, y las hormonas van a empezar a manejar todo nuestro cuerpo. Ahora, estos cambios físicos van dirigidos hacia la madurez sexual y reproductiva. Es decir, todo el camino y todo este proceso de desarrollo tiene como finalidad una madurez sexual y la posibilidad de reproducirse biológicamente. Se presentan caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales primarios son los genitales, lo que nos distinguen hombres y mujeres al momento del nacimiento. Los caracteres sexuales secundarios son todos aquellos que se desarrollan durante la pubertad. El crecimiento de vello púbico, axilar, el ensanchamiento de las caderas en las mujeres, de los hombros en los hombres, el cambio de voz, por ejemplo, la implantación del cabello, la salida del vello facial en los hombres, el engrosamiento del vello corporal, o sea, el crecimiento de los pechos en las mujeres, o sea, todo este tipo de cambios que se presentan son parte de la pubertad. Su inicio en promedio en las niñas va más o menos por los 10 años, el inicio, y en los hombres más o menos en los 11 años. De ahí la variabilidad es amplia. Hay niñas que pueden iniciar su primer cambio puberal, por ejemplo, a los 8 años, que puede ser el olor, lo que comentábamos hace un rato, que puede ser el brote del botón mamario, es decir, una pequeña bolita que sale en uno de los pechos. Y sí me detengo aquí porque luego esto causa mucha angustia. Los pechos se desarrollan de forma asimétrica. Primero empieza a crecer uno y luego el otro. Entonces, muchas veces las niñas, y también los niños tienen este botón mamario, les crece, les sale una bolita, entonces se preocupan y todo, pero es parte de su desarrollo. Y más o menos es uno de los primeros datos también, e inicia alrededor de estas edades. Y un cambio bien importante durante la pubertad es la menarquia y la espermarquia. Lo explico con palabras mucho más sencillas. Menarquia, la primera menstruación. Es la llegada de la primera menstruación, evidentemente en las mujeres. La espermarquia es la llegada de la primera eyaculación. Promedio, nuestra gente mexicana, las mujeres a los 12 años, los hombres a los 13 años, aunque también el rango es muy variable.
Tenemos, por ejemplo, niñas de 9 años que ya están menstruando o incluso que se puede recorrer hasta los 15 años su primera menstruación. Depende de muchos factores, genéticos, ambientales, alimenticios, etcétera. Y los hombres, más o menos en promedio 13 años, también tenemos niños que a los 11 ya están eyaculando y de ahí hasta los 16. O sea, el rango es amplio para que se presente este cambio en el cuerpo. La primera menstruación y la primera eyaculación nos están dando el dato de la posibilidad de reproducción biológica. Es decir, si ya hay menstruación y si hay eyaculación, ya puede haber embarazo. Así de pequeñitos. O sea, el cuerpo biológicamente está listo para la reproducción, para la unión, pues, para que se pueda llevar a cabo la unión y la fertilización. El embarazo en adolescentes es un tema también amplio, que no que origina muchos problemas físicos, emocionales, sociales, psicológicos, y que bueno, también amerita una plática extra, ¿no? Una sesión o un curso aparte. Ahora, me voy a detener un poquito aquí, porque es bien importante hablarles de estos temas a los niños y a las niñas. O sea, desde los 8 o 9 años deben de tener la información de los cambios que se van a producir en su cuerpo. Y a veces me dicen, Flavia, ¿cómo crees? Está muy chiquito para tener esa información. Está bien. Si tienen la información, cuando inicien estos cambios los van a vivir de una forma mucho más positiva a que se sorprendan de lo que les está pasando. Seguramente se sabe la historia de la abuelita que empezó a menstruar y que no sabía qué le estaba pasando, ¿no? Y que se espantó muchísimo y que no le decía a nadie porque tenía mucho miedo, etcétera. O la historia también de los niños que dicen, híjole, me hice pipí en la cama, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien importante explicarles de forma natural acerca de los cambios que se presentan durante la pubertad. Pero no te esperes hasta que lleguen. Adelántate, es muchísimo mejor y la información la van a ir recibiendo de forma maravillosa, ¿eh? Ahora, yo te decía hace un rato, el cerebro es el último órgano de nuestro cuerpo que termina su madurez, ¿sí? Después de los 20 años. Entonces, ¿qué pasa en este proceso de la adolescencia? El cerebro se está desarrollando. Acuérdate, en el cerebro se llevan funciones muy básicas, muy básicas como respiración, el latido del corazón, que están presentes desde siempre, desde la etapa embriológica incluso, pero también se llevan a cabo funciones cognitivas. Estas funciones cognitivas se van a presentar mucho más tarde en la vida. Se llevan a cabo procesos emocionales también en el cerebro, capacidad de juicio. O sea, hay muchas cosas que el cerebro va desarrollando conforme van pasando estos años. Por lo tanto, no podemos pedir madurez a un adolescente de 14 años, por ejemplo. O sea, que responda con toda la madurez posible como si fuera una persona adulta. Fíjate, durante la adolescencia, los sentimientos anulan la razón. Y esto es tan fácil de explicar como esta parte del cerebro, del sistema límbico, está mucho más desarrollada que la parte de la corteza frontal, que es la que emite el juicio y la razón. Por lo tanto, los sentimientos a veces son mucho más fuertes y no hay como mucha cabida para la razón. Se va desarrollando también el autocontrol. Y una característica importante en la adolescencia es la toma de riesgos. Es bien importante que tengamos presente que los y las adolescentes van a tomar riesgos. Tú lo hiciste, yo lo hice, todas las personas lo hicimos durante nuestra adolescencia. Pero ya lo sabemos, o sea, ya sabemos que esto pasa. Entonces lo único que hay que hacer es estar alerta, de verdad, para poder acompañarles y para poder apoyarles cuando estén decidiendo hacia conductas de riesgo. La maduración es gradual. La maduración y el desarrollo va a ir siendo gradual y termina pues ya avanzada, termina la adultez temprana. ¿Qué pasa con el desarrollo psicosocial de los y las adolescentes? Hay algo bien importante, es una característica de las personas adolescentes. Están en la búsqueda de su identidad, de su yo, de quién soy. O sea, de repente ya sabes que eras Superman o la Mujer Maravilla durante la infancia y bueno, tu hijo, tu hija te adoraba y todo. De repente así como que ¡fum! O sea, no te quiero ni voltear a ver. ¿Por qué? Porque los y las adolescentes están buscando quién son en realidad. Ya no soy esa figura de papá o de mamá idealizada.
Ahora soy yo y estoy en búsqueda de qué es lo que quiero de mí y de quién soy en realidad. Se va armando este concepto coherente del yo. Por eso empiezan a separar las figuras paternas y maternas. Y por eso empieza la actividad mucho más con los pares, con las personas de su edad. Con ellos se empiezan a identificar para iniciar este desarrollo de su propia identidad. Generan pandillas, grupos, hacen incluso su propio lenguaje, que más adelantito lo vamos a ver. Pero hay algo bien importante. Permanecen los valores familiares. De verdad, si estuviste muy presente durante la infancia con respecto a los valores en la familia, estos van a permanecer, los valores se van a quedar ahí. Entonces también hay que aprender a confiar en nuestros adolescentes. Y seguramente te has dado cuenta que presentan una ambivalencia entre, ay, es que sí quiero depender de mi papá, pero no quiero estar con él, ¿no? O sea, es como esta cuestión, esta lucha interna que también tienen de, sí quiero pertenecer al mundo adulto, pero también quiero seguir siendo niño, pero también quiero estar aquí con mis amigos. O sea, hay una lucha constante entre el desprendimiento y la dependencia todavía de la familia. Como personas adultas confiables, podemos permitir y estimular sus esfuerzos. De verdad, cada cosa que hagan nuestros adolescentes, podemos estimularles, podemos aplaudirles, podemos de verdad decirles que lo sigan haciendo. Una parte bien importante de nuestro apoyo es ser un puerto seguro. O sea, de verdad, estar ahí. Ya sé que a veces no te quieren ni hablar. O sea, me queda clarísimo que a veces, ¿cómo estás? Bien. Y ya, ¿no? O sea, es toda la conversación en un día entero. Permanece ahí. Porque va a llegar un momento donde sí necesiten de ti. Necesiten contarte, necesiten un consejo, necesiten hablar, necesiten que los escuches, necesiten que les abraces. Eres esta parte de un puerto seguro para que puedan llegar a ti con toda la confianza y con todo el amor. Puedes darle la independencia suficiente. Es decir, tal vez no los vas a arriesgar a hacer cosas, o sea, que les puedan ocasionar algún daño. Pero sí permíteles la independencia suficiente, ¿no? O sea, por ejemplo, si van a ir a una fiesta, puedes dejarles ir a la fiesta y tal vez decirles, ok, yo voy por ti, yo te recojo a la hora que hayan acordado, ¿no? O sea, es decir, o sea, si les das la libertad, pero igual no le dices, ay, sí, llévate el auto y regrésate, o regrésate a ver con quién consigues aventón, ¿no? O sea, como este tipo de situaciones, tenemos que ser bien flexibles para poder llegar a acuerdos comunes con nuestros adolescentes. Nuestra misión es protegerles. Sí, es bien importante esto, protegerles de aquellos riesgos que nosotras, personas adultas, conocemos, ya sabemos, porque tenemos ya nuestro juicio, nuestra razón bien, bien en nuestro cerebro, pero también porque tenemos la experiencia y sabemos que existe. Entonces, parte de nuestra misión en esta vida es protegerles de los riesgos, de que no les pasen cosas de verdad graves y mantenerles en un equilibrio psicoemocional que también será bien importante para su desarrollo. En la adolescencia, desde la infancia, pero bueno, particularmente en la adolescencia es bien importante los hábitos. Los hábitos en todos los sentidos, hábitos buenos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? La actividad física. Sí será importante que mantengan alguna actividad física. Si hacen algún deporte o alguna actividad de baile, por ejemplo, algo que les implique mover el cuerpo, será importante. Si es con rutina, si es en un equipo, si es profesional, mejor, porque les implica su tiempo, les implica su energía y les va a alejar a veces de muchos riesgos cuando se encuentran haciendo un deporte de alto rendimiento. La alimentación también tiene que ser una parte bien importante y ahí sí tenemos que estar para decir con los ojos bien, bien abiertos, porque por supuesto que durante la adolescencia, durante una etapa de la adolescencia, es bien importante cómo me veo. Y entonces empiezan estos estereotipos de verte así, flaquísimo, flaquísimo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si ves que tu hijo o hija se come una manzana al día o una lechuga, pues entonces tendrás que incidir en ese momento. Uno de los grandes problemas durante la adolescencia son los desequilibrios en la alimentación.
bulimia, anorexia e incluso obesidad. También es un desequilibrio en la alimentación. Entonces, sí hay que cuidarles que su alimentación sea equilibrada y que sea suficiente. Se están desarrollando. De repente sí comen, bueno, o sea, como 3 veces lo que come una persona adulta, ¿no? Importante, cuestiones de higiene. Sí es bien importante mantenerse saludables e higiénicos e higiénicas en su cuerpo, o sea, el baño diario, el cepillado de dientes, y yo siempre les digo a las chavas, o sea, sus productos desechables de menstruación, envuélvanlos en un papel, no dejen ahí como que tirado toda la toalla con menstruación en un bote de basura, por favor, porque sí es bastante desagradable. Entonces, todo esto son cuestiones de higiene. Un buen baño, así con todas las características que requiere. Ojo, algo bien importante, el descanso. Tal vez ya te has dado cuenta que tu adolescente está durmiendo como oso, ¿no? O sea, y les da el fin de semana y les dan las 12 del día y apenas se pueden levantar. Esto es normal y es esperable. O sea, requieren de este descanso. O sea, imagínate que su cuerpo crece así, ¿no? O sea, casi por segundo. O sea, lo dejas de ver en la noche y en la mañana, ¡fum!, ya se dio un estirón, ¿no? Entonces, sí es bien importante el descanso. Y me voy a detener un poquito aquí, porque está sucediendo algo en la actualidad con respecto a las redes sociales en el celular. Se conectan, ¿no? En la noche y entonces se la pasan chateando hasta la 1, 2, 3 de la mañana y se despiertan a las 6 y están cansadísimos. Y todo esto va a afectar en su rendimiento y en su crecimiento y desarrollo también. Entonces, quítales el celular. O sea, a las 9, 10 de la noche, no sé, a la hora que en casa acostumbran a acostarse a ver el celular, se queda fuera de la recámara, no lo necesitas dentro. O sea, no es un despertador, le puedes conseguir un despertador. Quítale el celular para que le permitas también esta posibilidad de descanso. También imprímele el hábito de la lectura. Sería maravilloso, somos uno de los países que menos lee, sería maravilloso que pudiéramos tener una lectura diaria, lo que quieras, 10 minutos, media hora, 1 hora, no sé. O sea, ya eso sería algo que pudieran también planear en casa, pero sería un muy buen hábito leer, tal vez antes de dormir o en algún momento del día. Y por supuesto actividades recreativas, o sea, sí es importante que se diviertan, que la pasen bien, que se vayan a la fiesta, que descansen, que disfruten, o sea, no todo es estar cumple con todo. Estos hábitos van a mejorar el estilo de vida de los y las adolescentes. La adolescencia se divide en 2 grandes etapas, de las cuales voy a hablar así como de forma muy general, para que podamos entender lo que está pasando en cada una de estas etapas. La etapa temprana de la adolescencia va de los 10 a los 14 años más o menos. Es cuando se presenta la mayor parte de los cambios físicos en el cuerpo. Va de la mano con la pubertad. Hay mucha curiosidad por los cambios que se están presentando en el cuerpo y sucede algo bien chistoso porque hay una o sea, no se acostumbran a su imagen, ¿no? Entonces, de repente, o sea, los brazos casi les llegan a rodillas porque de repente, ¡pum!, crecen los brazos pero no crece el resto del cuerpo o tiran todo porque entonces ya, o sea, el cerebro ya no calcula la distancia porque el brazo ya creció. Entonces, todo esto pasa en la primera etapa de la adolescencia. Ya están en la búsqueda de independencia, autonomía e identidad. Modifican su lenguaje. De hecho, hay un término que se llama pubilecto, ¿no? O sea, el lenguaje, el dialecto de los púberes, en donde empiezan a usar frases, palabras, símbolos para diferenciarse del mundo adulto. Y es más, como para que nosotros tampoco cachemos qué es lo que están hablando. Modifican su forma de vestir, de actuar. Se juntan con sus iguales. O sea, buscan a personas con las que se sienten identificadas. Se empieza a desarrollar su autoconcepto, autoestima y autocontrol. Empiezan a tener ya algún sentido de la responsabilidad. Empiezan a tomar sus propias decisiones. Permítanselos que tomen sus propias decisiones, que resuelvan sus propios conflictos. Y con respecto a la moral en esta etapa de la vida se basa mucho en ser buena persona. O sea, en agradar a la otra persona, en quedar bien y en ir manteniendo el orden social, como no salirse ahí mucho de lo que se estipula. ¿Qué pasa con la sexualidad en esta etapa de la vida? Fíjense, la respuesta sexual humana está presente desde la infancia. Sin embargo, durante la adolescencia se empieza a hacer mucho más intensa todos estos cambios corporales y empieza a tener algún contenido erótico, ya sea de fantasía o de algún acercamiento con otra persona. Puede presentarse el autoerotismo, la masturbación, ya sea por primera vez
o intensificarse si es que no, si es que ya existía desde la etapa de la infancia, durante la adolescencia. Las amistades son muy íntimas con personas de su mismo sexo en esta etapa. Tienen algunos enamoramientos platónicos, me enamoré de tal niño, de tal profesora, de tal actriz, etcétera, o sea, como este tipo de enamoramientos. Y la atracción física la manifiestan un poquito con agresividad. No sé si se han dado cuenta que llegan y se empujan, se pellizcan, se pegan, o sea, este tipo de cosas es la forma de lograr este contacto con esa persona que les está gustando, pero como todavía no desarrollan estos elementos de acercamiento y de romanticismo y todo esto, entonces la forma de acercarse a esa persona es a través de como de esta agresividad, ¿no? De los golpecitos y todo esto. Es una etapa de exhibicionismo. Seguramente en las secundarias, o sea, les tocó o han visto que está el chavo y llega alguien y le baja los pantalones. O sea, es una etapa donde se lleva a cabo el exhibicionismo, hay mucha curiosidad sexual y aunque la orientación sexual se puede definir desde etapas muy tempranas en la infancia, es en la adolescencia donde realmente queda en la mayor parte de las personas definida. ¿Quién me gusta? ¿Hacia dónde se orienta mi atracción sexual? La etapa tardía de la adolescencia va de los 15 a los 19 años. Si se dan cuenta, aquí ya se presentaron todos estos cambios físicos. Sigue habiendo todavía un poco de crecimiento de estatura. Ya se presentó la menstruación, la eyaculación. Entonces ya los cambios físicos ya están más que integrados en el cuerpo de los y las adolescentes y empiezan a manejarse mucho más autónomos e independientes. Ya se presenta menos ambivalencia de esto, de escoger sobre las cosas o sobre sus propias emociones. Sus pensamientos se vuelven más abstractos y más lógicos. Por lo general las mujeres maduran antes que los hombres, tanto físicamente como también digo a nivel cerebral y todo lo que conlleva. Y hay 5 características, las 5 Is que están presentes en los y las adolescentes, sobre todo en esta etapa. Escucha, se sienten infalibles, invulnerables, inmortales, inmunes e infértiles. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tomar riesgos al fin que no me va a pasar nada. Que puedo tener relaciones al fin que no me voy a embarazar. Que puedo tener relaciones al fin que no me voy a infectar. O sea, estas Is son bien importantes y es bien importante considerarlas porque de verdad pasa. O sea, manejar a 200 kilómetros por hora, a mí no me va a pasar nada. O sea, todas estas cuestiones de inmortalidad, de sentirse invulnerables, están presentes en esta etapa de adolescencia. Tiene que ver con la madurez cerebral. Y fíjense, o sea, sucede algo muy gracioso, no sé si sea la palabra adecuada en nuestra sociedad, pero les pedimos a los 17, 18 años que decidan el resto de su vida, que elijan su carrera profesional, a qué se van a dedicar el resto de su vida, sin tener todavía esta madurez. O sea, entonces toman decisiones cruciales en esta etapa de la vida. Es importante que desarrollen un proyecto de vida y la moral, a diferencia de la etapa temprana de la adolescencia, ya está basada en sus juicios propios. O sea, ya ellos dicen, esto para mí está bien y esto está mal. O sea, ya no es hacia afuera, sino es más hacia adentro. Está basados en principios de bien, de igualdad y de justicia. Sí te digo algo, hay personas adultas que se quedaron con su moral de 14 años. También puede pasar. La sexualidad en esta etapa de la vida también se empieza a ver con mayor control de sus impulsos sexuales. Ya no son así de empujones y eso, sino que ya hay más acercamiento. La atracción sexual ya está mucho más definida. O sea, en general esta etapa de la vida ya reconocen su orientación sexual y si no tienen algún problema social y cultural que les impida manifestarla, pues la van a expresar de forma libre. Las relaciones amorosas suelen ser intensas y la mayor parte de las veces efímeras, aunque también hemos escuchado casos de parejas que iniciaron su noviazgo a los 15 años y siguen casados después de 30 años, ¿no? El enamoramiento se empieza a presentar de forma muy intensa y también el desenamoramiento, ¿no? O sea, como que son estas etapas de la vida donde, ¡ay, es padrísimo enamorarse! Y se va el enamoramiento y así como que, el que sigue, ¿no? Entonces, como que se va basando sus relaciones en estas sensaciones que produce el enamoramiento. Sí puede ser que las actividades sexuales sean inestables, que tengan un erotismo con o sin penetración,
de forma casual o de una forma estable. ¿Les sigo? La problemática que se observa durante la etapa de la adolescencia son algunas conductas que se manifiestan como conductas de riesgo. Nuevamente tiene que ver con su desarrollo cerebral, con su desarrollo corporal. O sea, como que no está acorde. O sea, mi cuerpo está preparado, pero mi cerebro no. Entonces, las conductas de riesgo a las que se enfrentan durante esta etapa de la vida son embarazos. Los embarazos durante la adolescencia se catalogan como embarazos de alto riesgo. Por supuesto que infecciones de transmisión sexual, esta cuestión de me siento inmune y a mí no me va a pasar nada. Y por ahí alguna vez una chica me dijo, pues es que no huele feo y no le veo granos, entonces no tiene ninguna infección. Falso. O sea, las infecciones de transmisión sexual no se ven, entonces están muy vulnerables a adquirirlas, a ser portadores de infecciones y transmitirlas. Violencia, desafortunadamente en nuestro país, híjole, está catalogado como uno de los más violentos del mundo, algunas de sus ciudades como las más violentas del mundo. Problemática con drogas y alcohol, y particularmente con el alcohol, cuando empiezan a etapas muy, muy tempranas, cuando el cerebro todavía no ha terminado de madurar, puede tener consecuencias graves en la vida. Los accidentes también son comunes y desafortunadamente sí hay presencia de homicidios y suicidios que tienen que ver mucho también con esta problemática en pareja, ¿no? O sea, con los rompimientos y todo esto. Entonces, son en general como las problemáticas más graves que se presentan durante la adolescencia. ¿Qué esperamos de una persona cuando termina su adolescencia? Que tenga logros biológicos, es decir, que se pueda reproducir biológicamente, termina su crecimiento corporal y existe una madurez cerebral, ¿no? Y desde lo psicosocial, que puedan tener relaciones con intimidad, que logren su identidad, que sean unas personas íntegras, que sean congruentes, que puedan ser independientes económicamente, emocionalmente, que sean personas confiables y que sean responsables. Esto es lo que esperamos al final de la adolescencia. ¿Qué puedo hacer como persona adulta? Una, lo que decía en un principio, entender la adolescencia como un proceso de maduración. O sea, no son adultitos o adultitas que están ahí en el mundo, son adolescentes. Entonces, poder entender que son personas en un proceso de maduración va a cambiar muchísimas cosas que tengo con respecto a lo que pienso de la adolescencia. Dejemos de verla como un infierno. O sea, dejemos de referirnos a los adolescentes como lo peor que nos puede pasar en nuestra vida. Como persona adulta, hay que estar presentes y saber dar espacios. O sea, presentes no quiere decir que estoy ahí encima de mi adolescente toda la vida, sino que él también le puedo dar sus espacios de intimidad y privacidad, que ya lo vimos hace un rato. Dispuestos y dispuestas a platicar y sobre todo a escuchar sin emitir juicios. O sea, muchas veces lo que buscan es nuestra comprensión, nuestra escucha. Y entonces podemos hacer un ejercicio de no emitir ningún juicio y simplemente escuchar. Esto creo que, me encanta decirlo porque sí ayuda, ¿eh? No te tomes personal, no te lo tomes personal, por favor. Si tu hijo o hija adolescente llega y casi te dice, te odio, eres el peor papá o la peor mamá que tuve en mi vida, no te lo tomes personal. Comprende que está pasando por un momento de vulnerabilidad de sus emociones. Entonces, te prometo que no es así, ¿eh? No es así, o sea, te adoran. Ayúdales y dales información. Prepárate. Entonces ponte a leer, a estudiar. La mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Busca ser el mejor ejemplo para tu hijo o hija adolescente y empatiza. Si no sabes cómo empatizar, acuérdate de tu adolescencia. Acuérdate de lo que viviste, de lo que hiciste. Entonces, ya cuando te sientes y te pongas en esos zapatos de adolescente, seguramente vas a poder empatizar con tu adolescente de ahora. Cierro con estas conclusiones. La adolescencia es una etapa, es un proceso hacia la madurez. Es una etapa de curiosidad y de muchos cambios biológicos, psicológicos, emocionales, cognitivos, sociales. Como personas adultas tenemos la responsabilidad de acompañarles en este proceso, de darles la información suficiente para que tomen las mejores decisiones
y permitirles sus propias vivencias con responsabilidad. Muchas gracias.